Bueno, gente, estamos en la segunda conferencia del tema este. Hoy me voy a ocupar del tema del siglo XIX, básicamente del positivismo. Redondeando la conferencia anterior, vimos que durante los siglos XVII y XVIII hay tres grandes maneras de concebir la actividad humana, la sociedad, digamos, que son la metafísica, la filosofía política, que es un desprendimiento de la metafísica, y las escuelas estadísticas, que son el primer antecedente de medición que utilizan los métodos de las ciencias naturales. Eso como a grandes rasgos. O sea, habíamos distinguido tres grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico, el siglo XX. El periodo preclásico entonces tiene esas tres grandes escuelas, maneras de pensar: metafísica, filosofía política y escuelas estadísticas. Hoy quiero hacer un video sobre el positivismo en el siglo XIX, en general sobre la teoría social en el siglo XIX, y en particular de los dos positivismos que vamos a encontrar en el siglo XIX, el de Comte y el de Durkheim. Como tema general, lo primero que hay que decir es que ninguna teoría, por demente que sea, sostiene que no tiene ningún elemento corroborativo. O sea, todas las teorías que emergen dicen tener elementos que lo corroboran empíricamente, ¿no? Es como parte del discurso cientificista. Recuerdo un libro que se llamaba Yo conocí Ganímedes, de una persona que afirmaba ser secuestrada por un plato volador, que presentaba pruebas, según él, irrefutables de dicho evento. Bueno, esto para decir, digamos, que no hay ninguna teoría que se postule como tal diciendo que no tiene ninguna evidencia. Dicho esto, en particular, vamos al antecedente del positivismo que busca evidencia empírica, que ustedes ya lo vieron por el texto de Corbetta. Como veíamos la conferencia pasada, en el siglo XVII hay una dicotomía entre empiristas y racionalistas que se diferencian en que mientras los racionalistas parten de la razón y priorizan la deducción, los empiristas parten de las impresiones sensoriales que recibe nuestro cuerpo y prefieren la inducción como vía de corroboración. Esa dicotomía de alguna manera tiene un giro de tuerca, un giro copernicano, con la aparición de la figura del primer filósofo de la historia, que es Immanuel Kant, el primer gran filósofo de la historia, nombrado como tal, ¿no? Los anteriores se denominan sabios o, digamos, tienen múltiples disciplinas. Kant es un filósofo. En el siglo XIX, lo que antes se llamaba empirismo en el siglo XVII se va a llamar positivismo. Y es una doctrina que promueve que todos los hechos teóricos sean expuestos a la evidencia de los asuntos empíricos, ¿no? Las ideas deben fundarse en hechos o realidades accesibles a los sentidos. El positivismo de Comte tiene una particularidad, y es que él lo que promulga es una fe en la ciencia. Hay un tratado de él que se denomina Teoría de los Tres Estados, donde sostiene que todas las ciencias pasan por tres momentos sucesivos, ¿no? Un momento infantil, que es la etapa teológica; una etapa juvenil, que es la etapa metafísica; y una etapa científica, que es la etapa positiva. Y él sostiene que las ciencias maduras alcanzaron ya el estado de ciencia positiva, como la física, la astronomía, y que la ciencia social debe nacer en estado positivo, y que debe nacer con él, ¿no? Que él postula el nombre de sociología. Una digresión, él titula a su libro Sociología porque inicialmente le iba a denominar física social, y un estadístico que aplicaba la estadística a las ciencias del hombre, Quetelet,
le gana de mano, entonces él se ve obligado a cambiar el título de física social por el de sociología. Bueno, tenía dos pantallas. El método que propone Comte para la ciencia social, a la sociología, para que nazca en estado positivo, es que se base en la observación, se base en la comparación y se base en el experimento, como lo hacen las ciencias naturales. Pero hay que decir también que Comte nunca aplicó este método a ningún objeto social, digamos, simplemente lo postula, lo promueve entusiastamente, incluso hubieron sociedades positivistas, el vallismo, de alguna manera, el primer vallismo de José Valle de Ordóñez es heredero de este primer empuje positivista, donde se sostenía que la ciencia va a mejorar nuestras vidas. No necesariamente es así, pero bueno, si soy positivista del siglo XIX, pienso más o menos eso, que tengo mucha fe en la ciencia, como que la nueva manera cognitiva me va a permitir vivir de una mejor manera. Este es el primer positivismo del siglo XIX, que obedece a la postulación de Comte. Un poco más adelante vamos a tener a un autor que se llama Émile Durkheim, que también va a tener un lado positivista. Va a ser un autor complejo porque, como todo clásico, va a priorizar el campo de definición de las ideas que nos permiten abordar el objeto social como un campo disciplinar propio, ¿no? Entonces, en Durkheim, o en todos los clásicos incluso, encontramos una mistura de la parte metodológica y la parte teórica. Durkheim es un mulato en este sentido, o sea, tiene un aparato conceptual muy potente en sus 4 libros principales, y a su vez en uno de ellos se adelanta 80 años al modelo multivariado de Lasserfeld, que es el primer antecedente clásico de medición. El primer antecedente del siglo XVI, XVII y XVIII son las escuelas estadísticas, el primer antecedente del siglo XIX en la medición es Émile Durkheim en su obra El suicidio en particular, que es su tercera obra. Voy a repasar un poco acá en esta pantalla a ver qué me estoy olvidando. Bueno, ¿por qué? Yo le decía, Durkheim es un mulato, es un poco teórico, es un poco metodológico, como todos los teóricos del siglo XIX, ¿no? Que no discuten con nadie, sino se postulan se paran frente a sí mismos. Solo Weber dialoga con alguno de ellos. Si ustedes leen el texto del suicidio que está colgado en aulas, en la parte donde está colgado el programa, van a ver que él tiene un discurso argumentativo que de alguna manera nos recuerda a la metafísica, que es donde parte su aparato conceptual, analítico, sobre qué cosas hay que fijarse, cuáles son las cosas relevantes, cuáles son las preguntas relevantes de la sociología. Pero también está muy influenciado por Kant, explícitamente. Lo cita, si ustedes se molestan simplemente en poner el buscador del Acrobat y poner Kant, van a ver que lo cita muchísimas veces. Incluso sigue sus líneas argumentales sobre cómo es posible la naturaleza. Entonces, bueno, insisto que Durkheim, de alguna manera, es positivista, pero también es un kantiano. Porque está seducido, Kant seduce a toda la intelectualidad de su época y posterior, ¿no? Hasta hoy. Hegel tiene influencia de él, bueno, Marx, ni que hablar. Bueno, pero ¿en qué consiste entonces el positivismo de Durkheim? El positivismo de Durkheim consiste en ligar su problema conceptual a un asunto que sea accesible empíricamente, ¿sí? Este asunto puede ir variando de obra en obra, pero digamos, él se exige a sí mismo no dar cuenta de una cadena de conceptos solamente, sino de respaldarlo sobre algún hecho empírico que le dé sustento. Esta tarea, que se va a denominar más adelante operacionalización de conceptos, o sea,
por qué el concepto es adecuado a lo que quiero medir, supone el desarrollo de todo el texto de Durkheim en cada libro en particular. Por si todo esto fuera poco confuso, la definición de Durkheim sobre hecho social, que es aquello que él postula que debe estudiar la sociología, fíjense cómo lo redacta. Son las maneras de hacer, sentir y pensar que existen con independencia de los individuos. Estos tipos de conducta y pensamiento son colectivos y no meramente generales, exteriores al individuo y están dotados de una fuerza coercitiva por la cual se imponen al individuo. Básicamente es el estudio de las normas sociales. O sea, nosotros no podemos negociar, las normas sociales pueden ir cambiando, pero cuando nosotros nacemos hay un aparato coercitivo que nos obliga, nos permite expresar nuestra individualidad de esa manera, así como es como, digamos, en un hogar de musulmanes, lo más lógico es ser musulmán, ¿no? Digamos, si uno es criado en determinado contexto social y cultural, uno va a repetir ese contexto inicial de nacimiento. Después puede haber evoluciones, contestaciones, se puede complejizar esa sociedad. Pero les hago notar que estudiar las maneras de ser, sentir y pensar supone estudiar cosas que la gente piensa, o sea que los hechos sociales son representaciones mentales en los individuos. Es algo paradójico, ¿no? Y esto es parte de la sofisticación del aparato de análisis durkheimiano. Bueno, voy a enunciar cómo hacen 3 obras Durkheim para aplicar su método positivo. Bueno, su primera obra es que su tesis de doctorado es de la división del trabajo social. En ese libro lo que él argumenta es que la sociedad, cuyo mayor atributo es la cohesión social, tiene 2 tipos de ser cohesa, 2 maneras de ser cohesa. Y él los llama tipos de solidaridad. Tipos de maneras de tender hacia el otro, o de complementarse o de coincidir con el otro. La primera es lo que él llama la solidaridad mecánica, o también denominada automática, que no tiene nada de automático, pero sí es muy emocional. Y tiene que ver con... es una solidaridad basada en la semejanza, y es propia de las sociedades tradicionales y con baja división del trabajo. Y existen las sociedades con poca división del trabajo, pero persiste en toda la evolución de las sociedades humanas. Nunca desaparece. Está presente, por ejemplo, dicho explícitamente por Durkheim, en el ejército o la iglesia. Si la sociedad necesitara de dónde volver a sacar esas energías de solidaridad mecánica, tiene instituciones a las que recurrir desde la cual se expanderían ese tipo de solidaridad que es poco dominante en sociedades complejas. La solidaridad mecánica, por poner un ejemplo actual, bueno, nosotros observamos que ante el miedo por la eventual pandemia, todos tenemos un enemigo común, entonces todos nos sentimos como más cercanos, más semejantes, pensamos más igual, hay pocas diferencias de opinión frente al enemigo común. Ese tipo de solidaridad es la solidaridad mecánica, actúa automáticamente. Y en sociedades, en situaciones de conflicto social, opera, digamos, poniéndose del lado de uno de los bandos, ¿no? Del lado yo qué sé, de los aliados frente a la guerra nazi, digamos, contra el nazismo, pero digamos, se polariza y los 2 tipos de solidaridad tienden a ser solidarios al propio grupo, ¿no? Es una manera casi natural de reaccionar. Este tipo de solidaridad mecánica tiene como referente externo un tipo de derecho, esa es la externalidad. El tipo de derecho es el de derecho represivo, es aquel que al herir estados fuertes de la cohesión, la sociedad reacciona de una manera punitiva. Entonces el derecho, básicamente, que le representa la solidaridad mecánica es el derecho penal.
o sea que la falta de solidaridad, o sea, la anomia social, se expresaría en el derecho penal. Y la solidaridad complementaria es la solidaridad orgánica, que es la solidaridad basada en la diferencia o en la complementariedad. Se da en las sociedades de máxima división del trabajo, y es una solidaridad que complementa la acción que yo estoy realizando. Por ejemplo, no todos somos choferes de ómnibus, yo subo al ómnibus, pago un boleto, ¿no? Y hago un intercambio de dinero bueno, eso antes de la boletera, de dinero por el pasaje, y yo estoy conforme con esa, digamos, siento esa complementariedad, se produce esa complementariedad. El tipo de derecho que corresponde a la solidaridad orgánica es el derecho restitutivo, que comprende el derecho de familia, el contractual, el comercial, el de procedimiento civil, el administrativo, el constitucional, el internacional, etc. Y expresa una sanción que no hiere estados esenciales de la sociedad y que pueden ser reparados mediante restituciones a estados equivalentes al anterior. Bueno, en este recorrido que Durkheim hace de cómo dar cuenta del tipo de solidaridad presente en cada sociedad, y él va a afirmar que ambos tipos de solidaridad están presentes y que conforme las sociedades se vuelven más complejas, prima la solidaridad orgánica, o sea, por complementariedad. Eso lo observa simplemente en el volumen que ocupan el tipo de derecho. El derecho represivo, que es el derecho penal, constituye uno o dos libros, ¿no? El de procedimiento, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, mientras que los otros tipos de derechos están mucho más desarrollados. Y esa es la prueba externa que él encuentra para argumentar. O sea, es un tipo de positivismo muy particular, muy sofisticado, muy ecléctico incluso, ¿no? En su tercera obra, que es El suicidio, él liga el grado de cohesión de una sociedad, o la falta de cohesión llamada anomia, la falta de cohesión se denomina anomia social, a la tasa de suicidio. O sea, el referente externo del concepto anomia corresponde a la tasa social de suicidios. La tasa de suicidios es el hecho externo que le permite dar cuenta del concepto del que se propone dar cuenta. La tasa corresponde al número de muertes voluntarias en relación al total de la población cada 100.000 habitantes. Esto hace que las tasas sean comparables por países, aunque tengan distintas poblaciones. El largo argumento que relaciona la anomia con el suicidio es el texto del suicidio de Durkheim, donde al final hace análisis multivariado. Se adelanta 80 años a la postulación de Lasserfield de 1938-1940, en el análisis multivariado. Déjenme un segundito que reviso un poco los apuntes, porque el suicidio lo tenía más arriba. Bueno, continuamos. Voy a hacer asegurarme que tenga el fondo que quiero tener y no otro. Decía, bueno, en el suicidio lo que liga es el grado de anomia con la tasa social de suicidios. Una vez argumentada cómo se da esta relación, que es una relación que si ustedes se ponen a pensar es polémica, o sea, ¿por qué no voy a medir, para medir la anomia, el grado de homicidios, el grado de hurtos, el grado de, no sé, la tasa de distintas, lo que él llama